Muchas gracias, Juan, por tu excelente presentación y quiero darle la bienvenida al doctor Douglas Sato. Douglas Sato es médico neurólogo de la Universidad de Rio Grande do Sul en Brasil y Douglas va a discutir y a comentarnos respecto de frenar o desescalar el tratamiento en pacientes con enfermedad relacionada a anticuerpos anti-MOG, si esto es posible. Bienvenido, Douglas, y esperamos tu charla. Hola a todos, yo soy Douglas Sato, neurólogo de Brasil, de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul, en Porto Alegre. Yo voy a hablar hoy sobre un tema muy difícil, ¿no? Que es la interrupción, si es posible, o descalonamiento de los tratamientos en MOGAD, cómo y cuándo. Estos son mis conflictos de interés. Entonces, el diagnóstico de MOGAD recientemente fue publicado, los criterios del panel internacional, pero la identificación de pacientes ya ha ocurrido en los últimos 10 años. Este es el panel que tuve también de Argentina, Silvia Tenenbaum, y yo como representantes de Latinoamérica. El primer comentario acerca de MOGAD es si nosotros debemos interrumpir o no, cuándo debemos tratar, la característica clínica de los pacientes. Los niños tienen muchas veces el fenotipo de ADEN o de lesiones cerebrales, y en cuanto a los adultos, la mayoría tiene neuritis óptica. Entonces, el fenotipo es diferente. Los niños parecen que tienen también un comportamiento diferente con un porcentaje de pacientes monofásicos que es mejor. Exactamente esto es el punto crucial de MOGAD, que es muy distinto de los pacientes con neuromielitis óptica, coporina 4 positivo, y también de los pacientes con esclerosis múltiple. En cuanto que en las dos doenças se piensa siempre en tratar o empezar el tratamiento luego após el primer surto. En el caso de MOGAD, cerca de mitad de los pacientes tienen un curso monofásico. O sea, que la decisión de tratamiento probablemente no es definitiva após el primer ataque de la doença. Con los criterios diagnósticos ficaron más definidos cómo nosotros debemos interpretar el título, la presencia de anticuerpo MOG, que nosotros tenemos dos situaciones, independiente del método que es analizado. La primera es los pacientes que tienen títulos elevados de MOG, que en el caso de la mayoría de los laboratorios clínicos hacen con un CBA, un ensayo comercial, entonces que es un título acima de una dilución 1%. Y la otra situación que los pacientes que tienen un título bajo, entonces son positivos bajos, que tienen positividad, pero el título es menor que 1%, existe la necesidad de otros criterios de soporte para firmar el diagnóstico de MOGAD. Entonces, para el criterio de MOGAD, que fue publicado en enero de este año, nosotros tenemos pacientes con neuritis óptica, con mielitis, ADEN, otras lesiones cerebrales de tronco cerebral, y también no es frecuente, pero es muy característico de MOGAD, la encefalitis cortical, que nosotros no experimentamos en los pacientes con acuponina 4 o tampoco con pacientes con esclerosis múltiple.
Y la situación en relación al ensayo, nosotros tenemos las dos situaciones con un ensayo en sangre, en soro, pero también tenemos algunos de los laboratorios que no están reportando los títulos y también algunos de los pacientes que son positivos solamente en LICO. Todos estos casos necesitan también de la confirmación de seronegatividad del título de anticuerpo antiacopolina 4 y también de las informaciones complementarias de imagen clínicas. ¿Y por qué nosotros debemos tratar MOGAD? Obviamente que todo conocimiento y la recuperación de los pacientes es baseada en un tratamiento, en manejo de la fase aguda para todos los pacientes. Como están mirando acá en este diapositivo, que la neuritis óptica es importante en MOGAD, también la discapacidad de alteraciones de sensibilidad y también autonómica. Entonces, la recomendación es de empezar a tratar todos los pacientes en un ataque claro de MOGAD. El primer escenario es los pacientes, entonces, que están en primer ataque, si debemos o no interromper el tratamiento, o si, ¿no? Una vez que pensamos en cómo manejar estos pacientes. Este tipo de paciente es un varón de 28 años que tuve una neuritis óptica bilateral y tiene un título de acopolina 4, este un in-house, entonces es elevado, ¿no? Títulos de GMOG. Puede mirar acá que hay una hiperintensidad en los dos nervios ópticos con realce al ganolíneo, pero este paciente no tuvo ningún ataque durante follow-up y tampoco fue testado nuevamente para MOG. Entonces, nosotros no tenemos la información de los cursos secuenciales. La pregunta es, este tipo de paciente, ¿debemos hacer o empezar un tratamiento crónico? ¿No? La otra situación, los pacientes que tienen un cuadro secuencial, ¿no? Un intervalo menor que un mes, este tipo de paciente que tiene una secuencia de neuritis óptica y una mielite. Todas las dos situaciones fueron muy bien resolvidas solamente con pulso de corticosteroide, que es algo característico de los pacientes con MOGAD. También con una neuroinflamación por el examen de LICOR, que demuestra una celularidad bastante elevada si comparado con esclerosis múltiple. Y obviamente que este tipo de paciente, en una situación de pesquisa, nosotros mensuramos los títulos de EMOG, y este paciente se tornó negativo después de algunos meses. Entonces, después de 6 meses, y hubo la decisión de interromper el corticoides oral, y este paciente específicamente no tuvo otros ataques. Entonces, un ejemplo el primer ejemplo es un paciente que fue tratado agudamente, no se quedó con nada. Este paciente se permaneció con corticoide oral. Tercero caso, que es algo muy frecuente en pacientes MOGAD, son los niños. Esta es una niña de 3 años que se presentó con cuadro de Alden, ¿no? Nosotros podemos observar las lesiones de sustancia blanca y también una lesión en pedúnculo cerebelar con el realce al ganolíneo. Y hubo una recuperación total con un MOG de títulos altos, pero no tuve ninguna nueva lesión, tampoco un nuevo ataque o brote de MOGAD. Entonces, la cuestión, especialmente en los niños, es si mantenemos todos estos pacientes también con corticoide oral o no, ¿no? Esta es una cuestión que es bastante controversa. De acuerdo con el ataque de MOGAD, nosotros percebemos que los pacientes con mielitis hay una probabilidad mejor de una respuesta intermediaria, si comparado con los pacientes con neuritis óptica.
y también los pacientes adultos con edad un poco más avanzada pueden tener un riesgo de una respuesta clínica que puede ser un poco peor si comparado con los niños. Entonces, los niños en general tienen más lesiones cerebrales, pero se recuperan muy pronto y obviamente que los pacientes adultos, este riesgo de una secuela o una discapacidad es un poco más elevada. Un factor muy interesante, entonces, por la manutención o por un uso de corticoides orales por más de 3 meses, los neurólogos adultos en general empiezan los pacientes con la terapéutica, en cuanto la mayoría de los neuropediatras no utilizan este tipo de estrategia. Entonces, nosotros tenemos una diferencia muy grande de experiencia y de manejo entre los pacientes adultos, de crianças, y mucho más por la influencia de los neurólogos y no baseado en evidencias. Y es importante que, como ustedes pueden mirar acá, que la mayoría de los neurólogos no inician la terapéutica inmunosupresora crónica después del primer ataque. Entonces, la impresión de los médicos en general es que el primer ataque de MOGAD nosotros no podemos estimar si el paciente va a ser una doença recurrente o no. Entonces, hay una tendencia de no iniciar y empezar el tratamiento de esos pacientes. Pero hay una cosa bastante en debate que es muy importante, que es la persistencia de MOG a lo largo de tiempo. Existen algunas de las publicaciones, y esto es de la Clínica Mayo, y nosotros también tenemos una experiencia muy semejante, que la persistencia de MOG nos parece que el riesgo de una doença recurrente es mejor se comparado con los pacientes que tienen una positividad apenas transitoria. Entonces, una forma, y esta es otra diferencia se comparando con a copenina 4, que nosotros una vez positivo, está siempre positivo, y no podemos testar repetidamente el paciente. En pacientes con MOG, hay un interés de evaluar la presencia de MOG, de anticuerpo MOG, después de cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo debemos hacer esta retestaje? En general, yo recomendaría que hacer el test después de 6 meses o un año del primer evento. La mayoría de los pacientes que se negativan van a negativar hasta un año. Entonces, el resumen de esta primera parte es que los pacientes con primer ataque, es que MOGAD es distinto de acopolina 4 positivo en los pacientes con neuromielitis óptica y también de esclerosis múltiple. ¿Por qué? La mayoría o una parte importante, casi mitad, es monofásica. Pero, por favor, hay algunos equívocos de que nosotros no necesitamos tratar MOGAD en la fase aguda. Y la recomendación es que, por favor, trate todos los pacientes con ataques de MOGAD con todo el arsenal que dispone en su hospital. Otro punto que ya es un poco más controverso es la manutención de corticosteroide oral, por lo menos para los adultos. Creo que esto es una conducta más frecuente. Para los niños es algo que debemos discutir caso a caso, por cuenta de los efectos colaterales del uso crónico. No hay un factor clínico que nosotros podemos utilizar para identificar los pacientes MOGAD que van a tener una doença recurrente, pero tal vez
hay algunas de las publicaciones que sugieren que la persistencia de MOG, de anticuerpo MOG, puede ser interesante como un biomarcador. Segundo escenario son los pacientes con MOGAD de forma recurrente. Entonces, acá es un caso de una niña de 10 años que tuve 2 episodios de neuritis óptica y también una mielitis extensa cervical. Y no había ninguna lesión cerebral y otra investigación fue negativa. Y mantuve esta paciente, había una persistencia de MOG a lo largo de muchos meses, actualmente de algunos años. Entonces, para este niño, esta niña, todavía hay algunas complicaciones de uso crónico. Nosotros empezamos con esteroide oral y después mantivemos con inmunosupresor por forma crónica indeterminada. Este varón de 24 años tuve 3 episodios de neuritis óptica con relativa recuperación, pero acá es la secuencia de OCTs con una pérdida muy importante de uno de los ojos, y posee una persistencia de MOG en altos títulos a lo largo de muchos años. Entonces, este tipo de paciente tuve una buena recuperación de los ataques, pero mantivemos con esteroides orales en el primer año y después también mantivemos en combinación con un tiempo de micofenolato, y hoy en día está solamente con micofenolato con más de 3 años sin nuevos ataques. Y el paciente directamente me preguntó la duración de MMF. Por en cuanto la respuesta es indeterminada, ¿no? Pero en el último test de MOG, y esto es una parte de vida real, fue un título más bajo que los anteriores. Entonces, hay toda una expectativa del paciente que podría en futuro próximo interromper la medicación. Este es otro paciente muy interesante, una señora de 40 y pico años que tuve una secuencia de eventos desmielinizantes, pero había una alteración de comportamiento muy importante. Entonces, en la investigación se detectó que había títulos altos de MOG que eran persistentes, pero también había la presencia de anticuerpo anti-NMDA. En este tipo de caso, creo que por la recurrencia y la presencia de otras comorbidades, la decisión es de mantener el tratamiento, la tendencia de mantener tratamiento crónico. Entonces, esto que está en este gráfico, que la mayoría de los médicos neurólogos optan por el inicio de tratamiento en MOGAD con más de 2 ataques, ¿no? Entonces, este es algo bastante concreto. Pero nosotros no tenemos el marcador para interrumpir la medicación por enquanto. Esto es una experiencia de Brasil que todos estos pacientes son recurrentes y hay sí una reducción bastante pronunciada de los ataques, pero hay algunos de los pacientes que mantienen la presencia de ataques de MOGAD independiente del tratamiento inmunosupresor. Entonces, nosotros necesitamos de drogas nuevas para poder tratar adecuadamente los pacientes. Y claro que algunos de los pacientes sin ataques durante mucho tiempo, la discusión de interrumpir o no está abierta. La discapacidad en MOGAD es importante que se observe que la acuidad visual y también la discapacidad por EDSS es mayor en los pacientes con doença recurrente. Entonces, es dependiente de ataque. Entonces, una vez que hay
2 o más ataques, a tendencia de empezar y mantener el tratamiento por tiempo indeterminado. Entonces, en resumen, de los pacientes que tienen un cuadro recurrente de MOGAD, el tratamiento agudo no debe cambiar de los pacientes con primer ataque, ¿no? Entonces debemos hacer de la misma forma, con intensidad necesaria para la respuesta clínica. La discapacidad es relacionada con ataques, entonces cuanto más ataques de MOGAD, peor la discapacidad. Y diferentemente de los pacientes con esclerosis múltiple, no hay una forma progresiva. Entonces, la mensuración de cuadros progresivos no es esperado en MOGAD. Nosotros utilizamos todas las medicaciones que son off-label, como rituximab, inmunoglobulina de forma periódica, azatioprina y también micofenolato, que pueden estar asociados o no a corticosteroides. En nuestra región, inclusive, nosotros tenemos estudos clínicos con receptores, con bloqueador de receptor de interleucina 6 y también de FcRn, que reduce el turnover de inmunoglobulina, reduciendo niveles de inmunoglobulina en sangre. Entonces, todo esto es un arsenal que no hay un objetivo muy claro, no hay un marcador para interromper el tratamiento. Entonces, en cuanto, espero que en los próximos años nosotros tenemos este tipo de evidencia, pero nosotros en cuanto no tenemos esta evidencia para recomendar una interrupción de tratamiento para la mayoría de los pacientes. Obviamente que hay algunos pacientes seleccionados que hay dudas si hay un beneficio, si debemos tentar aceptar el riesgo de interromper el paciente. Por ejemplo, pacientes que después de algunos años están sin ataques y también tienen problemas con los tratamientos crónicos, si debemos o no interromper los tratamientos. Entonces, vamos a tener más estudios para responder este tipo de preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Douglas, por la presentación realmente muy clara sobre un punto que genera mucha controversia y sin dudas la experiencia de alguien como vos en este punto trae bastante claridad, sobre todo en algo en donde la experiencia es central en la medida que se vaya generando más y más evidencia. Me gustaría conocer tu opinión en 2 o 3 aspectos puntuales en este tema, y uno tiene que ver con el tratamiento, sobre todo desde el primer evento, sí o no. Vos lo tocaste y lo abordaste, pero por ahí para reforzar este punto, ¿es necesario, hay que salir a tratar a los pacientes, hay que suprimirlos o regularlos inmunológicamente después del primer evento con inmunosupresores? ¿Es necesario utilizar corticoides más inmunosupresores desde el primer evento? Y si los vamos a utilizar, ¿por cuánto tiempo? Me gustaría por ahí que refuerces ese concepto desde tu práctica, sobre todo, ¿qué es lo que vos haces en el consultorio con estos pacientes? Perfecto, Juan. Creo que es muy importante que la posibilidad de tenermos una doença monofásica es muy grande, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes yo no empiezo con inmunosupresor después del primer evento. Creo que esto... sin embargo, cuando nosotros tenemos un paciente que hay una presencia de un cuadro más importante o que nosotros tenemos dudas, solamente la fase aguda con tratamiento de corticosteroide y después empezamos con la manutención con corticoide oral, que hacemos un desmame muy lento, muy lento. No es rápidamente con 2 o 3 semanas, mas sí con 3 o 6 meses de tratamiento por no mínimo, ¿no? Entonces,
es diferente de otras formas de reducción de corticosteroide y es más lento. En general, yo no empiezo con inmunosupresores después del primer evento. Creo que algunos de los pacientes tienen cuadros muy exuberantes, ¿no? De MOGAD. Entendemos que algunos de los neurólogos van a sentir un poco inseguros de mantener este paciente sin tratamiento. Pero en casos seleccionados, tal vez puede hacer también la evaluación seriada de MOG, que podría ayudar en la decisión terapéutica de se mantener o no. En general, es algo a ser decidido caso a caso. Excelente. Creo que vos lo tocaste a este punto y me gustaría reforzarlo también desde tu práctica, que es el tema de la identificación de anticuerpos durante el seguimiento. ¿Tiene algún rol o algún sentido para la toma de decisiones el ir identificando periódicamente los anticuerpos anti-MOG en el paciente, en el seguimiento, ya sea por ahí en el escenario del monofásico o en el relapsing MOGAD? Excelente. Entonces, en general, creo que esto es una diferencia muy grande con los pacientes acoprina 4 positivos, que una vez que son positivos, nosotros no hacemos testes seriados. En MOG, yo en la práctica clínica, repito, en 6 meses y 1 año de seguimiento. Às vezes, um pouco mais se há uma persistência de MOG, mas em estes pacientes solamente mais em interesse de pesquisa, não? Sabemos que nós temos a experiência de que os pacientes que são MOG persistentes têm cerca de 3 vezes mais risco de novo ataque se comparado com os pacientes que têm quadro transitório de MOG. Então, es un marcador útil, no es perfecto, pero es algo que en la práctica clínica muchas veces podemos hacerla retestar. Claro que en algunos de los países el acceso al teste ya es muy limitado y entonces cuando hacer un nuevo teste, muchos de los países no quieren pagar, ¿no? Entonces hay una limitación también de acceso al teste de MOG. Es cierto, es un punto y una limitación, y a veces por ahí más allá del test, la técnica se convierte en una limitación para la toma de decisiones. Douglas, otro de los puntos sobre los cuales también tenemos mucha consulta de los colegas y me gustaría escucharte desde tu experiencia, tiene que ver con el seguimiento desde las imágenes a estos pacientes para tomar decisiones, ya sea para... Está muy claro lo que vos planteaste por ahí en el relapsing MOGAD respecto a no tocar los tratamientos, pero por ahí, desde sacarlo, desde la interrupción, pero por ahí desde modificar con la identificación en el seguimiento de pacientes, repitiendo resonancias con la identificación de lesiones, ya sea sintomáticas en estos pacientes. La pregunta puntual tiene que ver con, ¿es necesario ir haciéndoles resonancias a estos pacientes en el seguimiento como lo hacemos en pacientes con esclerosis múltiple? ¿Nos aportan más información? ¿Nos va a poder dar información que nos lleven a tomar decisiones terapéuticas en estos pacientes? ¿Lo haces en tu práctica al seguimiento con resonancias en estos pacientes o no te va a aportar en general mucho más información de lo que te va a dar la clínica? Excelente punto. En general, podría decir que el seguimiento de resonancia es muy próxima de los pacientes de neuromielitis óptica si comparado con de esclerosis múltiple. Entonces, obviamente que hace una gran confusión, ¿no? Porque MOGAD es esperado que es una doença desmielinizante, por tanto, los manejos del raciocinio clínico es muy próximo de esclerosis múltiple, pero no. La presencia de lesiones asintomáticas en resonancia seriada es muy baja,
¿no? Entonces, no hay una recomendación muy clara para hacer la imagen independiente de los ataques. Entonces, en mi práctica, mucho más la observación clínica, y si hay alguna duda, obviamente nosotros hacemos una imagen nueva, pero si no hay ningún síntoma, no hay una evidencia clara para hacer la recomendación sistemática como nosotros hacemos en esclerosis múltiple. Otra situación que nosotros vivenciamos, los pacientes que tienen títulos bajos y algunas lesiones que pueden relembrar un poco esclerosis múltiple y si hay una duda en relación al diagnóstico. En este tipo de paciente creo que es interesante la observación cronológica de nuevas lesiones, porque cuando el MOOC está en títulos bajos, hay una posibilidad un poco más elevada de falso positivo. Entonces, a veces hay un paciente que en final, nosotros tenemos este tipo de paciente también, que es una esclerosis múltiple, pero que el testaje de MOG en algún momento fue levemente positiva, ¿no? Con títulos bajos y el seguimiento demuestra que en verdad este tipo de paciente era esclerosis múltiple. Está claro, clarísimo. Una última nada más y conocer tu experiencia o por ahí tu práctica relacionado por ahí con el título de la charla. Hablabas de tener el tratamiento no en relapse, sino por ahí no hay evidencia hoy. El de escalar, el de intentar bajar tratamientos. ¿Planteas en algún momento bajar el tratamiento, ya sea reducir dosis o cambiar hacia tratamientos que puedan ser menos reguladores del sistema inmuno en los pacientes, en aquellos pacientes que lleven tiempo sin actividad y que consideres que puedan ameritarlo, o aquel tratamiento que esté funcionando no lo vas a tocar? Es muy complicado, ¿no? Creo que en verdad el deseo de muchos de los pacientes que están más de 2 o 3, 4 años en tratamiento crónico es de sacar el tratamiento si no están con ningún ataque. Yo hablo con ellos que existe una aceptación del riesgo, ¿no? Entonces, es algo que yo converso mucho con los pacientes, y si se aceptan el riesgo, puede intentar permanecer un periodo sin tratamiento. Sin embargo, cuando si tener es algo nuevo, entonces no se discute, ¿no? Se introduce y pronto, fica por los restos de la vida. Por en cuanto a este tipo de manejo que yo tengo hecho en mi práctica clínica. Absolutamente, absolutamente. Bueno, Douglas, la verdad que es como siempre un placer poder escucharte contar con tu experiencia, tu claridad. De nuevo, muchísimas gracias por darnos y compartir este espacio con nosotros. Un placer. ¿No? Muchas gracias, Juan Ignacio, y siempre con la invitación para participar de ese evento maravilloso. Muchas gracias. Gracias.